Estamos grabando. Bueno, recta final. Falta muy poquito para terminar el cuatrimestre. Yo ya les había advertido que va a haber un práctico de Excel que yo calculo que entre hoy y mañana lo voy a publicar. Un práctico sencillo, no se vayan a pensar que va a ser algo complicado, es como porque hace falta, sobre todo en lo que es la unidad 3 de taller de tecnología, ver algún caso práctico de recuperación de la información y demás. Así que lo que yo voy a hacer es darles una tabla que probablemente sea algo sobre lo que ya trabajemos hoy para que no les resulte algo totalmente extraño y que ustedes tengan que aplicar sus conocimientos de Excel tranquilos, siempre en grupos, y estaríamos buscando con ese trabajo práctico ver que ustedes aprendan un poco de buscar una buena presentación y un buen formato y puedan lograr impresiones adecuadas en base a tablas que por ahí no son tan fáciles de manipular como una tabla angostita. Yo les voy a dar una tabla que es medio ancha y habrá que rebuscárselas para que después la impresión o lo que tenga que salir salga prolijo. Pero quédense tranquilo que no va a haber ningún problema y obviamente muchos de ustedes ya lo deben saber hacer y los que no me contactan y lo vamos resolviendo entre todos. No hay ningún problema. Quédense tranquilos, que la idea de este curso es que ustedes tengan herramientas para que después en la vida cotidiana, en el trabajo, se les pueda simplificar esta tarea de la computadora, que bueno, como todos sabemos ya, es hoy por hoy tan indispensable como la luz o el agua, porque para nuestro trabajo hoy una computadora es primordial. Y sobre todo para lo que es trabajo de oficina, ustedes van a notar que entre Word y Excel tienen resuelto el 99% de las cosas que quieran hacer. Y si no, uno se las puede rebuscar porque dentro de esos mismos programas hay algunas ediciones que permiten trabajar con imágenes y demás, así que para el trabajo nuestro va a sobrar. Así que bueno, esa es la idea. Lo que sí quiero hacerles hincapié en el tema de trabajos prácticos. Si alguno viene atrasado con los trabajos prácticos, no se descuiden, miren que esto se termina con una velocidad increíble. Aparte, supongo que en las otras materias por ahí le van a pedir rendir parciales o le van a pedir algún trabajo práctico grande y entonces ahí se les va a complicar. El plazo que habíamos puesto, tanto para esta materia como para la otra, en realidad ahora ya estamos todos talleres de tecnología, porque el sistema de comunicación tecnológica ya está. La parte teórica ya está y todos los prácticos que le tenía que dar ya están. E incluso esos prácticos abarcan muchas de las unidades de taller de tecnología. Así que con eso yo me doy más que por satisfecho. Solo nos quedaría un práctico de Excel que todavía no lo subí. Pero como les decía, ahora en el transcurso de esta tarde, esto va a ir de acuerdo, lo voy a subir de acuerdo a lo que podamos avanzar hoy en Excel. Así no les pido algo loco y ya pueden comenzar a trabajar. Tomo 5 minutos para ver, o si alguien tiene alguna consulta de algún trabajo práctico atrasado, tanto de esta materia como de la otra, de cualquiera de las dos. Si está todo más o menos encaminado, arrancamos ya con... Profesor, una consulta, decime. porque o sea, estamos al día, bueno, nos queda entregar alguna que otra tarea, creo de la unidad, la última unidad, pero las correcciones aún no las subimos, o sea, pero está todo entregado. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo? Porque lo fuimos viendo en estos días, no me había dado cuenta que tenía el comentario en la tarea. Bien, primera semana de julio. Ah, ok, bárbaro. Ya También, para eso también, tenemos, para la tenemos, corrección. ya Bien. tenemos.
Toda esta Gracias. semana, vamos a mirar la fecha. Mirá. Tenemos toda esta semana, toda la semana que viene y hasta el viernes 8 de julio. Para subir con las correcciones. Perfecto. Ahora, eso sí, el 8 de julio, ahora lo voy a poner un aviso, va a ser impostergable, porque hay un problema administrativo y es el 8 de julio y es el 8 de julio. No hay otro momento. Quiere decir que si yo les pedí correcciones, normalmente los trabajos prácticos, salvo alguno que otro que vi por ahí, en general estaban todos como para que los pueda calificar ya. O sea, estaban todos como para aprobar, pero había algunos que le faltaban cosas que me parecían que era una macana no darle la oportunidad de mejorarlo y levantar un poco la nota, porque está bueno Gracias. agarrar estas materias y aprovecharlas para que te suban el promedio. Entonces, por eso es el tema de los comentarios. Si al 8 de julio no me subieron las correcciones que les pedí, yo califico con lo que está. Así que sería una pavada, porque ustedes tienen tiempo todavía. No son grandes correcciones. Así que métanle a eso y listo. Y lo terminan bien y salen con buenas notas acá y promedian con el resto de la carrera. ¿Algo más de los trabajos prácticos? ¿Alguna duda de trabajos prácticos anteriores? Sí, profe, yo, Eliana, ¿cómo anda? ¿Cómo va? Bien, bien. El último trabajo práctico de taller de tecnología es el de la facultad, ¿no? No había otro. Me estoy fijando acá en el drive y Creo que el eran, último, de ¿no? taller de tecnología me parece que son 2 nomás. Para que me fijo, si no me equivoco, son 2 trabajos prácticos. Y este que falta ahora, que vamos a dar de Excel. ¿Por qué? Porque todo lo que era taller de tecnología lo fui resolviendo con lo que se preguntaba en sistema de comunicación tecnológica. Así que Claro, ahí son 5 trabajos. Claro, ¿para qué les voy a volver a preguntar cosas que ya les pregunté? No tiene sentido. Okay. A ver, déjame que mire acá. Tenemos unidad 1, trabajo práctico 1, unidad 2, cuestionario 1. Listo, nada más. Son 2 trabajos prácticos y ahora el que va a venir ahora de Excel. Listo, así que, genial, gracias. Esto se resuelve. Bien, ¿alguien más? Si no hay más dudas, arrancamos con Excel. Aguantame un cachito que les comparto la pantalla. Listo. Bueno, se ve ahí la pantalla de Excel completa. Espero que nos arreglemos, si no, lo retocamos. Espero que ahí estén viendo todo. Lo que les decía, hay veces que en las grabaciones sale en un cuadradito superior mi cara, es inevitable, lo lamento. Así que por ahí los botones de acá de la derecha no se van a ver. Por ahí achicamos un poquito la pantalla y lo ajustamos. Bueno, no he tenido consultas de lo que fue fórmulas en Excel. Asumo que esas 2 formulitas sencillas se entendieron. En general, si bien cada Excel tiene una gran cantidad de funciones, una gran cantidad de funciones, a los efectos de la operatoria, de cómo se arma una fórmula, es siempre igual. O sea, se sigue más o menos los pasos que hemos visto en la clase anterior. O sea, se eligen cuáles van a ser
las celdas o las columnas que van a tener los datos y se elige en qué lugar van a estar las fórmulas que resuelvan esos datos. Y a partir de ahí yo les dije, es casi todo, lo demás es casi todo estética. Yo les mostré una fórmula que era una suma. Por ejemplo, les decía que para cualquier fórmula primero arranco con el símbolo igual, que elijo, suponete voy a hacer una suma de dos celdas, elijo la celda de origen, pongo el más y la otra celda origen y doy enter en la celda destino y ahí ya tengo la fórmula creada. Yo acá puse una suma y obviamente puedo poner cualquier operador entre celdas. En vez de la suma podría haber puesto una multiplicación. Es lo mismo. El asterisco es la multiplicación en lo que es siempre en cualquier computadora, hoy por hoy, la multiplicación no es la cruz que nosotros utilizábamos, sino el asterisco. ¿Bien? Y eso resuelve la división, la multiplicación entre dos celdas. Como está la multiplicación, podría estar la división, la resta, etc. Y una cosa que tienen que tener en cuenta, que no se los voy a dar yo, pero que recuerden de cualquier matemática, que uno tiene niveles de resolución de cualquier ecuación que se vaya formando en una línea algebraica. Esos niveles es resolver primero las multiplicaciones y las divisiones, después la suma y las restas. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta porque a lo mejor alguna vez hay una fórmula que no les resulta, no les está funcionando y es porque uno pierde de vista que en un cálculo matemático hay niveles para resolverse, salvo que yo fuerce esos niveles de resolución con paréntesis. Esto es tema de matemática, no es tema de esta materia, pero como estamos viendo la aplicación de fórmulas de Excel, se los recuerdo, cosa que lo tengan en cuenta al momento de resolver alguna fórmula. Bien. Esto es respecto de operaciones sencillas. Voy a poner unos números así como para tener algo con qué trabajar. Vamos a poner un 7 acá, un 8 acá. Bien. Lo que les decía, también en la otra clase, que estamos trabajando con un programa que una vez que yo guardo, activo la fórmula, después esa fórmula queda ahí realizando la operación, por más que yo borre acá cosas, igual la fórmula va a seguir trabajando. Ahora, como en B, 2, P un 0, 1 por 0 es 0. Bien, si yo acá ponía una suma, me pone un 1. Si yo hago una resta, y acá fuerzo a que sea un número negativo, va a depender muchas veces de la versión de Excel que yo tenga para ver cómo me resuelve este número. Algunas versiones viejas de Excel no resolvía, de Excel o de QPro, de cualquier hoja de cálculo, dependía de la hoja de cálculo, la forma en que presentaba los números negativos. Hoy esto está muy estandarizado, ¿por qué? Porque ya los programas tienen en cuenta las regiones y por lo general, cuando se instalan con la configuración regional del país en que va instalado. Pero no se sorprendan si sobre todo en alguna versión vieja ustedes ven este número negativo entre paréntesis. Era un formato que era bastante común de ver antes, después cuando empezó a progresar, a mejorarse los programas y sobre todo a mejorarse el hardware, entonces los programas se empezaron a poner muchísimo más delicados y a hacer presentaciones más de acuerdo a lo que es el formato regional. Otra cosa que habíamos visto era que si yo
me paraba con el cursor en este ángulo inferior derecho de la celda, donde está ese cuadradito gordito ahí de la celda, y hacía arrastre, se copiaban las celdas, perdón, se copiaban las fórmulas en forma relativa. Quiere decir que si acá esta fórmula decía que restaba a A2 B2, acá esta fórmula va a decir que a A3 le resta B3. Y me paro acá y efectivamente es lo que dice. ¿Por qué? Porque se produce un arrastre relativo de la fórmula. Si yo no quería que eso suceda, ¿qué hacía? Anteponía un símbolo pesos delante de lo que quería que quede fijo. Si yo quería que quede fijo la columna, ahí ponía pesos. Entonces siempre, por más que cambiaba la fórmula de lugar, la columna A quedaba fijada dentro de esta fórmula. Yo la arrastraba para cualquier lado, pero siempre iba a hacer referencia a la columna A. ¿Bien? Y si quería fijar la celda, le ponía un símbolo pesos tanto a la fila como a la columna. Entonces acá ponía un pesos A y un pesos 2, ¿sí? Y por más que esta suma la corría de lugar, siempre iba a encontrar, fíjense acá, siempre va a hacer referencia a la celda A2. Y eso es porque la fijé con el símbolo pesos. Esto en este momento ustedes deben estar pensando, ¿para qué me sirve? No importa, recuerden, por más que no se acuerden cómo, recuerden que lo hace. Porque en algún momento del trabajo con la tabla, van a necesitar dejar fijo algo, y recuerden que esto lo hace. Entonces después, como ustedes son tipo piola, meten en internet, en Google, cómo se fijaba una celda de Excel, y ya ahí, tac, se acuerdan cómo fijarla. Le vuelvo a repetir, parece ahora que es mucho más útil lo otro, y bueno, y por algo, por defecto, viene el copiado y pegado en forma relativa. Pero puede sucederle, y no es tan exótico, que tengan que dejar fijadas celdas para algunos cálculos. Celdas o rangos de celdas. Entonces, en esos casos, conviene aplicar la referencia absoluta en vez de la referencia relativa. ¿Bien? Bien. Una cosa que yo les había dicho, bueno, acá una fórmula que les planteé la vez pasada era la de suma, no quiero abusarme con las repeticiones, les había puesto la fórmula suma, o la función suma, que me permitía sumar de a rangos, mucho más cómodo que poner A más B más A1 más B1 más perdón, A2 más B2 más A3 más B3, me permitía sumar rangos completos. Entonces yo selecciono, vayan viendo cómo se va modificando en la barra de fórmulas, la formulita, selecciono y ahí ya tengo la suma de todo el rango metido en esta celda. Esto, con este criterio en general, funcionan todas las fórmulas. En general las fórmulas, las funciones de Excel, trabajan, si bien te permiten trabajar con celdas, te permiten también, o es muy común también, que se utilicen en rangos. Y la manera de seleccionar los rangos es como hice yo recién, arrastrando con el mouse, o bien, que eso está explicado también en el PowerPoint, pueden hacer clic acá donde dice insertar función, que es el F sub X que está acá, elegir suma, ¿sí? Y fíjense que ahí yo puedo, cliqueando acá, elegir el rango con los que voy a resolver la suma. Una vez que lo elegí,
hago clic en una especie de buzoncito, parece que en realidad lo que trata de indicar es que ya está para tomar ese rango, y ya me queda fijado. Fíjense que acá de paso les hace una especie de muestra de las celdas que va a tomar. ¿Bien? Entonces, doy Enter y fíjense que obviamente va a dar lo mismo que la otra. Y así lo pueden hacer con otras fórmulas, por ejemplo, la fórmula promedio. Yo puedo venir acá, elegir promedio, y lo mismo que hice en suma, hago clic acá, elijo el rango en el que quiero calcular el promedio y le doy a aceptar con este buzoncito de acá. Pongo a aceptar y ahí tengo que el promedio de todo este rango que va desde A2 hasta B6 es 4,4. ¿Bien? Bien. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que en realidad uno lo que tiene que investigar, llegado el caso, es cómo funciona la función, valga la redundancia, cómo funciona la fórmula. Pero que la manera de trabajar con esa fórmula y el lugar donde lo ubico y cómo trabajo con rango y demás, es siempre la misma. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes entendieron lo del rango de la suma, después en general va todo igual. Hay algunas fórmulas un poco más complicadas, sí señor. Pero como estamos en un nivel inicial de Excel, no se vuelvan locos con esa fórmula más complicada. ¿Por qué? Porque es cuestión después de darse alguna maña para esa fórmula más complicada. Lo importante es familiarizarse con el programa, que no parezca que estamos frente a un cuco, cuando en realidad estamos delante de una herramienta que nos puede solucionar la vida. Muchas veces, por esa necesidad de aprender a hacer cosas complejas, nos hace perder de vista la cosa sencilla que en el día a día nos va a resolver un montón de problemas. Bien, entonces, recuerden esto. El método de funcionamiento para incorporar es siempre, para incorporar una fórmula es siempre el mismo. Me paro donde quiero incorporar la fórmula, presiono igual o el fx este de acá, y ahí decido si voy a sumar, si voy a multiplicar, si voy a sacar un promedio, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y después ustedes, tranquilo, una vez que le agarraron la mano, se meten con fórmulas más complejas. Bien. ¿Qué les decía yo la vez pasada? Que con esto tienen la mayoría de la parte funcional de Excel resuelta. Todo lo demás va a ser estética. O mucho de todo lo demás va a ser estética. Vamos a ver por qué. Bueno, miren. Si yo quisiera, vamos a borrar eliminar esta columna acá, y si yo quisiera acá expresar el promedio de cada uno de estas columnas, siendo estas, la columna A y la columna B, las notas, una de Juan y otra de Pedro, ¿sí? Lo que tendría que hacer es armar, yo tengo acá todos los datos de la nota de Juan y de Pedro, pero los tengo recontradescolgados. Si yo esto se lo doy a alguien, va a decir, esto es una porquería. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, le tengo que dar alguna formita como para que esto empiece a tener un aspecto más digno. Y yo les decía en todas las clases que acá en Excel es fundamental el botón derecho, los menús contextuales. Eso te va a salvar la vida. Yo te diría que el 99% de las veces te va a salvar, te va a sacar las papas del fuego. ¿Cómo trabajaría yo esto? Fíjense, yo sé que ustedes no me están viendo. Si estuviéramos en otro lugar, yo les estaría mostrando mi mano arriba del mouse. Y nada más que eso. Solo lo voy a hacer acá, solo lo que voy a hacer va a ser identificar
de quién son las notas de cada uno de estos tipos. Solo voy a poner acá Juan y solo voy a poner acá Pedro. Bien. Y voy a meter la mano en el mouse. Y nada más que en el mouse. Y voy a empezar. Bueno. Primero, lo que quiero yo acá es que las columnas queden bien ordenaditas. Y para eso, por ejemplo, una de las cosas que me gusta es que los títulos queden centrados. ¿Bien? Todo lo que voy a hacer ahora va a estar en un lugar que se obtiene con el menú contextual parado sobre la celda con botón derecho en la opción formato de celdas. ¿Bien? Todo en formato de celdas. Entonces, selecciono las dos celdas que le quiero dar formato. Hago clic en botón derecho. Voy a formato de celdas. ¿Sí? Acá voy a tener un montón de opciones. Un montón de opciones. Lo voy a poner acá en el centro. Me voy a parar. Primero, en alineación. Después le voy a enseñar una forma más fácil. Pero primero vamos por esta. Me voy a alineación. En alineación tengo dos opciones para trabajar la celda. Una opción es la horizontal y otra es la vertical. ¿Sí? La horizontal, obviamente, miren mis manos, es que lo corra para acá, que lo corra para allá, o que lo deje en el centro. ¿Bien? La vertical es que lo ponga hacia abajo, que lo ponga hacia arriba, o que lo deje en el centro. ¿Correcto? Bien. Entonces, yo quiero que este nombre, los nombres, queden centrados. ¿Cómo? De manera horizontal. Entonces vengo acá y elijo centrar. Listo, le doy a aceptar. Fíjense cómo quedaron los nombres centrados. ¿Cuánto van a estar centrados estos nombres? Siempre. Porque es el formato de la celda. No es el de las de abajo, solo de las que selecciono. Fíjense que yo ahora amplío el ancho de ambas columnas y Juan y Pedro quedaron centrados. ¿Bien? Bien. Voy a volver un poquito para su lugar porque es muy grande. Ahora los números. Resulta que la escala de calificación mía es de 1 a 10, pero tiene decimales. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque sí, porque donde estoy admite decimales. O sea que esto podría ser 2,50, podría ser 3,20 o 6,80. Entonces, ¿qué hago? Bueno, a mí me gusta que el formato del número muestre que esto puede llegar a tener decimales. ¿Qué voy a hacer? De nuevo, me voy a formato de celdas, ¿sí? Me voy a número y yo voy a elegir contabilidad. ¿Por qué elijo contabilidad? Esto se los doy como consejo. Contabilidad es un formato que hay que tener en cuenta sacarle el símbolo, pero que te deja bien encolumnados los números. Y cuando aparece un 0, en vez de un 0 te pone una rayita, que queda mucho mejor para las presentaciones que el formato número. Lo que yo estoy haciendo es cambiando el aspecto de mi tabla de Excel. Entonces, elijo contabilidad. Después ustedes elijan el que quieran, pero yo les digo cuál uso yo, que me parece que para los números anda al pelo. Le saco el símbolo, elijo acá ninguna. ¿Bien? Y acepto. Fíjense lo que pasa ahora con los números. Los números empiezan a mostrarse con decimales. Quiere decir que la persona que está recibiendo esto
vas a ver ya que yo trabajo con decimales, pues se los estoy mostrando. Si yo no se los muestro, la persona puede pensar que yo trabajo con enteros nada más. Entonces, cuando ustedes trabajen con decimales, sobre todo cuando muestren promedios, recuerden esta característica de siempre mostrarlos. Eso ayuda después al momento de la recuperación de la información. Recuerden que en la recuperación de la información tengo que tener en cuenta al receptor. Eso de la otra materia. Hay que tenerlo en cuenta. Bien, sigo prolijando. Hasta ahora no saqué la mano del mouse. A mí me gustaría que esto quede en una tablita, porque si no, yo esto cuando lo imprima, sale sin ninguna raya. Porque estas rayas que ustedes ven de las celdas acá, no se imprimen. Son simplemente una guía para cuando uno está trabajando. Si uno quisiera que esto se imprima, debería ponerle las líneas a esta tabla. Entonces, ¿cómo se hace? De nuevo, selecciono todo y me voy a formato de celdas, de nuevo a formato de celdas, y elijo bordes. ¿Sí? Y acá en bordes tengo varias opciones. Miren, vamos a hacer la más sencilla. Todos con el mismo borde. Bien, entonces marco. Acá el borde sencillo, acá el borde sencillo, acá y acá. Todo esto me da idea de todo el marco. ¿Sí? Quiere decir que esta tabla tiene todo el borde sencillo, pero adentro no tiene rayas todavía. Ahora le voy a poner adentro también las líneas. ¿Sí? Simplemente lo que estoy haciendo es pararme en este sector y hacer clic. Me paro donde quiero la raya y hago clic. ¿Bien? Y doy a aceptar. Fíjense que ahora ya tengo todas rayitas acá. ¿Bien? Ahora bien, yo dije que acá lo que quiero es el promedio de Juan y el promedio de Pedro. Entonces, acá abajo voy a incorporar una fórmula. Como les había dicho, o bien presiono en FX y elijo promedio, o pongo igual a promedio y hago la selección. Yo voy a usar el asistente para que ustedes lo vean cómo es. Hago doble clic o hago aceptar. Cliqueo acá para seleccionar el rango donde quiero el promedio. Selecciono el promedio de notas. Bien, o sea, perdón, selecciono las notas. Tomo eso y doy a aceptar. Bien. Y lo mismo hago de este lado. ¿Qué para eso? O bien inserto el promedio, o como yo ya sé las características de Excel, de los promedios, del movimiento relativo de fórmulas, lo tomo de este cuadradito acá y arrastro a la derecha. Y se me hizo la misma fórmula que tenía acá. ¿Ven? Esta va promedio de A2 a A6 y esta va a ser el promedio de B2 a B6. ¿Bien? Pero yo acá tengo que indicar que esto es el promedio, porque si no, esto es horrible. Bueno, ¿cómo hago? Necesito una columna de este lado. Bien, fácil. Me paro acá arriba con el selector grande, el de la flecha negra esta. Selecciono toda la columna y hago clic en botón derecho y pongo insertar. Automáticamente se me corre toda la tabla a la derecha. ¿Bien? Y acá voy a poner promedio. ¿Sí?
Obviamente, para que quede mejor, me va a convenir seleccionarlo y de la misma forma que hice hoy, hago botón derecho, formato de celdas y en bordes le pongo todos los bordes. ¿Por qué no me está seleccionando, no me está mostrando el borde del medio? Porque solo seleccioné una fila. Si seleccionara más de una, ahí sí me va a mostrar el borde del medio. Listo, lo voy a aceptar. Bien. Ahora me está faltando el título. ¿Dónde lo pongo? Bueno, de la misma forma que inserté una columna, voy a insertar un par de filas. Suponete 2 filas. Meto la selección de este lado para que seleccione toda la fila desde acá hasta el fondo. Clic en botón derecho, insertar. Automáticamente toda la tabla se me corrió para abajo. ¿Bien? Y acá voy a poner promedio de notas. ¿Bien? Pero fíjense qué feo queda acá esto, porque queda marginado a la izquierda. Y yo, por más que agrande esta celda, este no me va a quedar bien. Entonces, ¿qué me conviene? Bueno, Excel tiene una característica que puede agarrar, vos podés seleccionar 1, 2, 3, la cantidad de celdas que vos quieras, y decir que te las combine en una sola. Fíjense, es sencillísimo. Selecciono A, B y C. ¿Sí? Y me vengo acá a este combinar y centrar y hago clic. Automáticamente combina y centra. Esta es la manera más sencilla. Vamos a volver para atrás. Pero yo podría ir a formato de celdas y en alineación poner combinar celdas. ¿Bien? Y el mismo efecto se me está produciendo. Pero ¿qué pasa? No centra automáticamente. Tengo que después volver a centrar con esta alineación horizontal. ¿Bien? ¿Se ve eso? Es más cómodo este combinar y centrar. En este caso es más cómodo. Y ese combina y centra de manera horizontal. De manera horizontal. Ahora, puede suceder que yo a esta tabla le quiera dar un aspecto un poco más importante, de manera que se note bien que esto es un promedio de notas, que los nombres de los tipos son Juan y Pedro, que los datos están acá y que este es el promedio. Entonces, tengo que buscar alguna manera, alguna herramienta para lograr el resaltado de esto. Bueno, vamos a lo más sencillo y seguimos con la mano arriba del mouse. Promedio de notas, hago botón derecho, formato de celdas, me voy a fuente y la pongo en un tamaño de 16 píxeles. ¿Sí? Y le voy a poner un color distinto. Vamos a ponerle, no soy muy bueno para los colores, pero poner un marrón. ¿Sí? Y la vamos a poner negrita. Y acepto. ¿Bien? Al promedio también lo voy a poner más grande. Me voy a formato de celdas y elijo 14, negrita, color negro me va, y le doy a aceptar. Bien. Juan y Pedro, me interesa que estén en cursiva. Le voy a poner 14 y les voy a poner un subrayado simple. Bien.
Pero además, me gustaría que esas celdas queden con algún rellenito. O sea, que tengan algún color de fondo. Me voy acá a relleno y elijo este colorcito. Es muy común en Excel que los títulos, los encabezados de columna, tengan algún color. Y le doy a aceptar. Bien. Fíjense cómo con poca cosa fui dándole toda una formita. Acuérdense de los micrófonos. Cómo fui dándole una formita de manera que la tabla sea, cuando yo la presente, de mucho mejor calidad. Y esto no nos tiene que complicar la vida. Ustedes tienen que lograr despacito, haciendo estas pequeñas prácticas con poco dato, ir agarrándole la mano a todo esto. Bien. ¿Por qué? Porque si bien yo se lo mostré ahora con el tema del formato de celdas, la mayoría de estas herramientas para arreglar celdas está acá arriba. Está ahí. Están las elementales. Por ahí, si yo quisiera alguna cosa un poco más complicada, tendría que recurrir a este menú. Como yo ahora les mostré. Se los quise mostrar porque en este menú está casi todo para darle aspecto a las cosas que necesito. Es decir, que si ustedes miran a la barra de herramientas y se pierden porque no encuentran lo que quieren, recuerden que en este menú va a estar todo. Entonces, vayan probando con tablas chicas, no se metan en tablas muy grandes. Vamos a tablas chicas, con un ancho chico, como hice yo ahora, y entonces ya en tu cabeza se va formando la idea de cómo vos querés hacer tus presentaciones. De manera después, que cuando llegue el momento de la impresión, que creo yo es lo que más nos puede complicar, vos ya tengas una idea de cómo querés que salga. Y eso simplifica mucho el trabajo. Entonces, fíjate, yo voy a hacer una cosa. Voy a agarrar todo esto, ¿sí?, y lo voy a copiar. Y lo voy a pegar acá. ¿Pero cómo lo voy a pegar? Lo voy a pegar sin formato. Excel tiene unas características en el pegado, que se llaman pegados especiales, donde yo puedo copiar y pegar nada más que los valores. ¿Bien? Entonces me voy a parar en esta celda F, voy a hacer pegado especial, y voy a poner que me pegue nada más que los valores. Le voy a dar a aceptar. Y ahí tengo otra vez la tabla como cuando recién arrancamos. ¿Sí? No tiene ningún formato. Fíjense, vamos, yo todo esto lo hice, todo esto de acá, lo hice con formato de celda, ¿no? Bueno, ahora fíjense, mirá. Vengo acá, selecciono. Me vengo a esta herramienta de acá y le doy combinar y centrar. El tamaño de la fuente era 16. Me vengo acá y le doy 16. El color de la fuente era este marroncito. Me vengo acá donde está la fuente, está subrayada. ¿Veis? Si me paro un ratito dice color de fuente. Descuelgo y elijo ese marroncito. ¿Sí? ¿Era negrita? Era negrita. ¿Bien? La chingué con el color, bueno, pero es parecido. Lo que quiero mostrarles es que también se pueden hacer con todas estas cosas de acá. Esto de acá lo quiero centrar. ¿Cómo lo centro? Lo centro de manera horizontal. ¿Sí? Este de acá no lo centro, pero quiero que esto tenga tamaño 14. Me vengo acá, descuelgo 14. ¿Era negrita? Era negrita. ¿Sí? Ahora esta parte de acá, la quiero con bordes. Me vengo acá, este de acá es el botón de bordes. Descuelgo y elijo que le ponga todos los bordes. ¿Sí? Me quedó fuera el promedio. Me pongo ahí y le doy de nuevo clic ahí y le pongo todos los bordes.
Queda Juan y Pedro sin el color de fondo. Me vengo acá a esta otra que está acá y elijo el color de fondo. ¿Bien? Juan y Pedro tenían que ir subrayado y en negrita. Creo que era 14 también. Listo. Negrita, subrayado, 14. Y un poco más anchos. ¿Listo? Un poco más anchos. Selecciono todo, clic de acá y arrastro. Y ahí tengo la misma tabla que tenía de este otro lado con herramientas rápidas de acá arriba. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Qué hicimos de Excel acá? Nada hicimos de Excel, o sea, no hicimos ninguna complicación, solo lo que hicimos fue trabajar sobre la estética de la tabla para que quede algo más bonito. Me faltó darle el formato del número. El formato del número me faltó, que habíamos dicho que le íbamos a dar contabilidad. Vengo acá y elijo contabilidad, ¿sí? Sin, acá tengo coso, más forma, tengo que elegir, para sacarle el coso, tengo que elegir esta opción para sacarle el símbolo. Y ahí ya lo terminé. Bien, entonces, consejo para esto. Arranquen trabajando con tablitas chicas, pero no dejen de trabajar, o sea, inténtenlo, porque Excel tiene como característica que necesitas estar canchero, medio afilado con lo que es la presentación, para que no te complique la vida, porque vos viste que en sí la fórmula no es difícil de manejar. ¿Qué fórmula podemos aplicar nosotros? Una suma, un promedio, no mucho más. Para el trabajo que nosotros hacemos, algunas multiplicaciones, algunos porcentuales. Eso después lo vamos a ver. Háganme acordar después, antes del fin de la clase, les quiero explicar una manera del cálculo de saldos, pero no es tampoco más que una suma y una resta. Es sencillo. Pero después, cuando llega el momento de presentarlo al trabajo, ya sea en pantalla o en una impresión, podemos llegar a tener algunas complicaciones. Entonces, que esa complicación no nos frene al momento de usar este programa. Y la manera de que eso no, que ese pequeño problema no nos genere una aversión hacia el Excel, es ir practicándolo. Así que ustedes practíquenlo, métanle ganas a esto que les va a ayudar mucho. Bien, vamos a parar un cachito que ya son casi las 4. 4:10, nos volvemos a encontrar y seguimos adelante un poco avanzando, que les quiero explicar otras cositas sobre filtros y demás. Todo esto lo van a tener en el PowerPoint, que ya está disponible, pero me faltan completar unas cosas, sobre todo el menú de impresión y de macros que me habían pedido y de gráficos. Esas 3 cositas me están faltando, pero todo esto ya lo tienen. Así que bueno, paramos un cachito, así no los vuelvo loco. Piensen alguna, ¿cómo es? Alguna pregunta que quieran y después del receso la charlamos. Pero piénsense si quedó alguna duda, si ven que hay algo que resultó muy complicado o algo por el estilo, lo revemos. Así ya avanzamos un poquito más con algún ordenamiento, alguna cosa así. ¿Bien? Bueno, gracias. 4:10 más o menos, 4:15, estamos de nuevo en esto. Bueno, hasta luego.
Bueno, estaríamos volviendo. Un minutito por ahí, vayan llamando a los que quedaron afuera. Ya preparen la pava, el mate, que arrancamos en un cachito nomás, ¿eh? Bueno, no sé si no hay ninguna pregunta, continúo un poquito más, así podemos avanzar con alguna otra cosita que me gustaría que veamos hoy. Voy a insistir con el uso del botón derecho y el menú contextual, depende del lugar donde estemos parados. Fíjense, todo esto que nosotros hicimos, ya lo vimos, se obtenía en el formato de celdas. Hubiera faltado alguna cosita más que explicarle, que si quieren lo vemos ahora en este cachito, por ejemplo, que acá me faltaría decir que en este lugar están las notas. Entonces, lo ideal es poner acá sobre este lado un indicador, un título que diga que estas son las notas. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, lo ideal sería combinar todas estas celdas en una sola y poner notas acá. Entonces voy a hacer eso. Las voy a seleccionar. ¿Por qué las voy a combinar? Porque de la misma forma que combino celdas de manera horizontal, las puedo combinar de manera vertical. ¿Bien? El mismo botón sirve para hacer esta combinación. Le voy a dar clic y ahí quedaron combinadas todas esas celdas. Y acá voy a poner notas. Observen que el centrado, el combinar y centrar es horizontal. Les va a quedar horizontal. Entonces, para forzar el centrado vertical, me vengo acá a la barra esta de herramientas y lo centro verticalmente. Entonces ahora fíjense que quedan iluminados estos dos botones, que esto está centrado vertical y horizontalmente. Pero las alineaciones permiten todavía cosas más complejas para que el aspecto de nuestra tabla quede cada vez más profesional. Suponete que vos querés que este texto quede inclinado. Entonces acá hay varias opciones. Vamos a ir viendo qué hace cada una, así se dan cuenta también que en formato de celdas hay muchísimo para trabajar y dar un aspecto bonito a nuestras tablas. Entonces, vengo acá a formato de celdas y fíjense, acá la alineación que nosotros manejamos con estos botones ya queda indicada en este tipo de alineación horizontal y vertical. Después yo puedo hacer que el texto, en este caso notas, esté en forma horizontal o que esté ubicado de manera vertical. Fíjense lo que hace esto, que pone notas con esta inclinación. ¿Bien? O puedo hacer
que tenga el grado de inclinación que yo quiera. Están marcados los puntos de los grados redondos. 90, 180, 45. ¿Bien? Si le doy aceptar, queda inclinado. Esto ustedes después vayan viendo en alguna tabla, a lo mejor les conviene que quede inclinado. En otras no. Y en otras, por ahí, les conviene que el texto quede, en vez de estar ordenado en forma horizontal, pero puesto vertical, que quede directamente escrito de manera vertical. Supónganse, en este caso, el texto queda escrito directamente en forma vertical. Y después ahí, como siempre, puedo ponerlo en negrita, subirle el tamaño. Obviamente acá no va a entrar, porque es muy grande. En ese caso tendré que ampliar las filas, el alto de filas, para que entre mi texto. Vamos a ver acá así, y así, y ahí va entrando. ¿Bien? ¿Sí? Esto también se puede alinear verticalmente. Bueno, en fin, un montón de cosas para que ustedes puedan jugar con el formato de celdas y ahí elegir como mejor les parezca para que sus tablas queden bien presentadas. Así que recuerden siempre, botón derecho, menú contextual sobre la celda y ir buscando cada una de las posibilidades que Excel me ofrece para mejorar el aspecto de la tabla. Bien. Vamos a abrir otro archivo. Después me van a tener que decir si esto se ve, porque puede suceder que Zoom interprete que estoy abriendo otra cosa y no lo muestre en pantalla. Vamos a ver. ¿Están viendo ahí? ¿Están viendo una tabla plana ahí con mucho dato? ¿Sí? Sí, se ve. Bien, perfecto. Bueno, entonces les quería mostrar a ver, para que voy a poner esto que me está molestando. Ahí está. Esta tabla plana que ven acá, sin ningún tipo de formato, viene de esta de acá, que tiene todos los formatos ya aplicados. Para lo que vamos a ver ahora, vamos a usar esta tabla, esta con formato. Después vamos a pasar a esta. O probablemente esta tabla sea la del trabajo práctico. Así ustedes ya se van familiarizando y no les resulta alguna cosa rara que después les ponga ecos. Le quería explicar lo de los filtros. Muchas veces nos sucede que empezamos a trabajar, una vez que nos ponemos canchero, lo que les decía, con tablas muy grandes. Ven que estas tablas, si yo las quiero recorrer hacia abajo, empiezo a perder de vista, por ejemplo, el encabezado de la tabla. Y además empiezo a trabajar con un montón de información que por ahí me resulta medio complicado. Entonces, ¿qué tiene Excel? Excel tiene algunas herramientas para mejorar lo que tiene que ver con el trabajo de tablas. ¿Cuál es la primera que les quiero mostrar? Bueno, ¿se acuerdan que la vez pasada yo les decía, recuerden arriba y a la izquierda? Arriba y a la izquierda. ¿Por qué es eso? Porque Excel tiene como característica que todo lo que vos apliques se aplica pensando en la tabla, en la fila de arriba y en la columna de la izquierda. Entonces, fíjense, si yo voy hacia abajo acá, con la ruedita del mouse le estoy dando hacia abajo, pierdo de vista el encabezado. Dejo de ver nombre de materia, docente, inscriptos, recursantes, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿qué me permite Excel? Bueno, Excel me permite acá inmovilizar o movilizar paneles. ¿Qué quiere decir esto? Que me va a permitir dejar fija una determinada cantidad de filas o dejar fija alguna columna para que por más que yo me desplace, esas filas van a quedar siempre ahí. ¿Cuáles? Van a decir, ¿cómo hago yo para indicarle a Excel qué filas tiene que dejar fijas? Bueno, me paro en una celda, en este caso me voy a parar en la E7, fíjese que acá en el cuadro de nombres aparece la celda en la que estoy parado, y le voy a decir en el menú Vista, en inmovilizar paneles. Con el criterio que tiene Excel de arriba y a la izquierda, ¿qué se inmovilizó? Todas las filas que están por encima de la celda E7, es decir, de acá para arriba. Y todas las columnas que están a la izquierda de E7, es decir, todas estas que están acá. ¿Sí? No los quería confundir todavía con este, pero vi que seleccioné ese. Fíjense lo que va a pasar. Le doy para abajo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Las filas de E6 para arriba están siempre visibles. Por más que yo me vaya hacia abajo, las filas están siempre visibles. ¿Correcto? Y también lo de la izquierda. Es decir, que todo lo que esté de acá para allá tiene que haber quedado fijo. Esto no fue buscado en el ejemplo, pero ya que quedó, fíjense que yo me voy a desplazar hacia la derecha, ¿sí? No, y me mató, no lo fijo. No lo fijo. Vamos de nuevo a movilizar los paneles. ¿Sí? Vengo acá e inmovilizo. ¿Sí? Y me desplazo hacia abajo y queda fijada la fila. Ahora voy a inmovilizar la primera columna. ¿Sí? Fíjense que queda inmovilizada la columna A. Normalmente, en la primer columna voy a guardar alguna indicación. Y esa indicación quiero que siempre esté visible. Entonces, por más que yo me desplazo a la derecha, ven que primer cuatrimestre siempre queda indicado. ¿Bien? Y ahora lo mismo sucede si yo me paro acá y digo inmovilizar, ahí, inmovilizar paneles. Se me queda fijada la primera fila, ¿bien? La fila de A6 para arriba. Bien, entonces esto es una herramienta que me sirve para fijar columnas o filas de manera que me resulte sencillo encontrar algún dato, porque siempre voy a tener la referencia del campo al que me estoy refiriendo. Otra cosa que es de suma utilidad es el manejo de filtros. Para todo aquel que use sysacad o sysadmin, esto es cosa de todos los días. En Excel, el manejo conceptual es similar y consiste en lograr achicar la tabla de acuerdo a determinadas características. O sea, lo que yo voy a hacer ahora es indicarle al programa que tiene que mostrarme algunas filas o algunas columnas de acuerdo a lo que yo voy a filtrar. ¿Cómo se hace esto? Excel interpreta que los encabezados de una tabla, si uno tiene encabezados, son los nombres de los campos. Entonces, para Excel toda esta tabla tiene un campo dictado, un campo comisión, un campo curso, un campo especialidad, nombre de materia, etc. ¿Y cómo se aplican los filtros? Bueno, simplemente en el menú datos hay un embudo. ¿Ven acá? Este es el embudo de los filtros.
Le doy un clic ahí y fíjense lo que pasa en los encabezados de cada columna. Se pone al costadito una especie de flecha de botón desplegable. ¿Qué va a haber acá si hago clic en este menú desplegable? Vamos a ver. Si yo hago clic, lo que me va a mostrar Excel son todas las opciones que tengo yo para elegir dentro de los valores, dentro de los datos que tiene cargado ese campo. Todos los valores distintos que yo puedo elegir. Lo mismo en el campo nombre de materia. Si hago clic acá, ¿qué va a pasar? Se me va a descolgar todo un menú con las opciones que hay o los valores que hay en ese campo. Y así en cada uno de los campos donde yo vaya a aplicar, quiera aplicar un filtro. Y el filtro, como su nombre lo indica, lo que hace es filtrar de acuerdo al criterio que yo le estoy dando. Entonces, descuelgo. Inicialmente esto tiene todo visado, es decir que tiene todo, te va a mostrar todos los datos. Pero yo, por ejemplo, quiero solamente que me muestre la materia de Norma Leandro. ¿Qué hago? Bueno, lo que yo les aconsejo es hacer clic acá y que se deseleccione todo. Me voy a la opción que quiero yo filtrar, la aviso, le hago un clic ahí, la tildo, y le doy a aceptar. Y entonces la tabla queda acotada solo a las materias donde Norma Leandro es docente. ¿Bien? Fíjense que se mantiene igual de este lado el número de columnas, pero ahora pintadas con un azul. ¿Qué quiere indicar esto? Que entre medio hay filas. Recuerden que una manera para saber, siempre las filas en Excel son consecutivas, lo mismo que las columnas. Siempre van a ser A, B, C, D, F. Si no están así es porque están ocultas. O sea que si yo saltara de acá, de la B a la E, la C y la D es porque están ocultas. Por eso no las veo. Pero no es que dejan de estar. La nomenclatura esta siempre está. Yo no puedo eliminar la columna C. Si yo la elimino, lo que va a pasar es que se corre toda la hoja de cálculo para la izquierda, pero queda ahora nuevamente completada con los datos que había a la izquierda. ¿Está? Siempre a la izquierda. Siempre a la izquierda. Bien. ¿Cómo saco el filtro? Bueno, puedo venir acá y volver a seleccionar todo, en cuyo caso vuelve a aparecer todo, o si yo tenía el filtro aplicado, vengo acá a borrar y lo borro. ¿Bien? Recuerden esto porque a medida que voy aplicando filtros, sobre todo en tablas grandes, me puede parecer que algún dato no esté y en realidad no está porque tiene un filtro previo aplicado. Y eso les puede pasar tanto acá como en las tablas de los programas que después vamos a utilizar. El programa tecnológico, cuando uno aplica filtros, va aplicando filtros sobre filtros sobre filtros. Y acá es lo mismo. Suponete que yo ahora vengo acá a nombre de materia y aplico un filtro para álgebra y geometría analítica. ¿Bien? Fíjense que acá parece que Norma Leandro no fuera docente. Y en realidad es docente, pero está en otra materia. Por eso no está saliendo. Así que tengan cuidado cuando van aplicando distintos filtros, porque eso puede llegar a prestar a confusión. Obviamente,
mandar a imprimir acá va a hacer que solo salgan estas 4 filas. Obviamente más el encabezado. Pero esto también ténganlo en cuenta porque a lo mejor se convierte más adelante en una ayuda para el momento de lograr una impresión que quede bien. Voy a borrar el filtro. Después hay filtros avanzados. No, por ahora no los vamos a ver. Si yo quiero sacar la opción de filtro, hago clic acá y saco la opción de filtro. Voy a sacar también esta opción de inmovilizar para que quede todo, vamos a ver que esté correcto, que muestre todo, porque para lo que hay que ver ahora me conviene que esto se desplace. ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Silencio. Bueno. Esperemos que sí. Sí, profe. Roguemos que sí. Bueno, si no, lo que yo les decía, fíjense que son todas herramientitas que vamos teniendo, pero ya el funcionamiento del programa ya lo tenemos. Ya la cosa importante que era ver la celda del campo, y eso ya está. Ahora vamos a la estética y vamos a las herramientas que nos ayudan a recorrer algunas tablas grandes. Porque una tabla chica todo esto no lo necesito, porque a simple vista no necesito aplicar un filtro si la tabla fuera pequeña, como la otra del ejercicio. Tablas grandes, sí. Entonces, bueno, ya tengo esa herramienta. Les quería explicar lo de los ordenamientos. Hay un menú de datos, acá arriba, dentro de los menús, está la opción datos, que entre las cosas que tiene este ordenar. Sí, este ordenar, mira, yo me voy a parar acá en nombre de materia y le voy a dar derecho viejo ordenar. ¿Sí? ¿Qué hace cuando yo hago un clic acá? Miren abajo lo que pasó. Primero se seleccionó toda la tabla completa. ¿Sí? Y acá el tipo me da un menú que me va a permitir ordenar de acuerdo a quién, de acuerdo a lo que Excel interprete como campos. Para eso, por defecto, acá, les digo esto porque se pueden llegar a sorprender en algún momento que no les muestre los nombres de campos. Para que te muestre la primera fila como el nombre de un campo, esta casillita tiene que estar visada. Esta casillita tiene que estar visada. Entonces, ¿qué hace? Primero, cuando vos elegís ordenar por qué columna, te va a dar el nombre de la columna. ¿Sí? Y después, cuando produzca el ordenamiento, esa columna la va a dejar fija. ¿Me explico? Porque considera que eso es el encabezado, que eso no hay que tocar. Los datos adentro se van a mover, pero el encabezado va a quedar fijo. ¿Y cómo se van a mover? Se van a mover acomodándose a registro completo. O sea, a fila completa. No es que si yo ordeno alfabéticamente por nombre de materia, se va a mover nada más que el nombre de la materia y todos los otros datos de su fila no se van a mover. No, se va a mover completo, porque Excel está interpretando que esa fila es un registro y que los datos de esa fila están concatenados y tienen sentido si están todos juntos. ¿Bien? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un ordenamiento sencillo primero. Vamos a ordenar por el campo dictado. Dictado es si es del primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre o anual, una asignatura. Entonces, porque se lo veo desordenado. Me parece que ya está por nombre de materia, así vemos cómo cambia. Fíjense, vamos acá. Dijimos, me paro ahí, digo ordenar, se selecciona todo,
y digo ordenar por dictado. ¿Bien? Le doy a aceptar. ¿Y qué pasó? Se ordenaron todas las del primer cuatrimestre juntas, todas las del segundo cuatrimestre después y todas las anuales después. ¿Por qué se ordenaron así y no al revés? Primero las anuales, después segundo cuatrimestre, después primero. Porque el orden que yo les doy, en este momento, en el momento del ordenado, fue ascendente o, como dice acá, de la A a la Z. Y el peso, ¿se acuerdan que vimos una vuelta hace unas clases atrás, la tabla de caracteres ASCII? El peso para el ordenamiento lo da esa tabla. Y tiene menor peso el número 1 y el número 2 que las letras. Entonces, primero va el número y después van las letras. Bien. Ahora voy a cambiar este ordenamiento y le voy a decir que me lo ordene por comisión. Y fíjate que ahora Excel detectó que ese campo es numérico. Acá hay nada más que números. Si bien el formato dijimos que era general, el tipo cuando ve que son todos números, te da el ordenamiento con un criterio que no es de letras, sino de números. Te dice de menor a mayor, por defecto. Si yo le pusiera de mayor a menor, ¿qué pasaría? Primero va la comisión más grande y al final la comisión más chica. Vamos a hacerlo al revés de como veníamos haciéndolo. Y fíjense que primero quedó la comisión 16 y al final las comisiones 1. ¿Bien? Pero siguen manteniéndose la coherencia de toda la fila de registros. ¿Estamos? No se pierde el registro. Pero aún todavía podría ordenarlo con alguna otra característica. Podría, por ejemplo, darle un orden de que estén los profesores, porque quiero saber qué dicta cada uno de los tipos, pero a su vez hacer que me muestre lo que dicta cada docente, pero ordenado por cuatrimestre. Entonces quiero que me muestre, que primero me los agrupe por el nombre del docente, pero después por el tipo de dictado. Entonces me tendría que quedar todo lo que dicta un mismo docente en el primer cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre y en forma anual. ¿Sí? Vamos a hacer. Me voy a ordenar y elijo que me lo ordene por docente y agrego un nivel de ordenamiento y elijo que me lo ordene por dictado. ¿Sí? Ojo, porque docentes tiene un ordenamiento de la Z a la A, porque guardó el ordenamiento de mayor a menor que tenía antes. Entonces, yo lo quiero prolijo, por orden alfabético, voy a cambiar esto para que ordene de la A a la Z, y que después lo ordene por el dictado, el cuatrimestre de dictado de la asignatura. Le doy a aceptar, y fíjense que ahora queda todo el docente agrupadito acá, y lo que dicta, en este caso, como Alejandro Norma dicta anuales nada más, quedaron solo anuales. Héctor Alterio dicta una del segundo cuatrimestre. Y Jorge Blanco dicta del primer cuatrimestre y después del segundo cuatrimestre. ¿Lo ven ahí? Entonces yo voy dando distintos niveles de ordenamiento. Si a su vez quiero seguir con esto, bueno, voy ahí y agrego un nivel. Vamos a quitar este nivel. Ahí. Me paro acá y agrego un nivel. Fíjense que los niveles son las prioridades de ordenamiento. Primero por docente,
después por dictado, y acá suponete que primero quiero por acá abajo el nombre del departamento. ¿Sí? Básicamente no cambia mucho. ¿Por qué? Porque los nombres del departamento no están forzando el cambio. Pero yo podría, acá en ordenar, cambiar este orden. Cambiar el orden y decir, bueno, mirá, no. Yo quiero que primero esté el nombre del departamento, después esté el docente y después esté el dictado. Y le doy a aceptar. Y ahí ya primero agrupó todos los de ciencias básicas, ¿ven? Ahí, ¿se ve? Después de agrupar por todos los nombres del mismo departamento, empieza a ordenar por el nombre del docente. Y después por el año de dictado, por el tipo de dictado. ¿Bien? Entonces, yo puedo elegir los niveles para que la presentación de mi tabla siga cierto orden. Esto es importante al momento de presentar cualquier trabajo que nosotros hagamos. Acá me dice Verónica que no tiene imagen. ¿Ustedes? No, perdón. Soy yo que estoy trabajando desde casa y hoy internet no estuvo bien. Estoy con los datos. Sí, yo temprano tuve problemas también. Temprano tuve algunos problemas. Sí, no. Igual después dentro de un rato subís la clase. Sí. Después lo subí. Tranquilo que se sube. Gracias. Bien. Entonces, esto del ordenamiento es otra herramienta interesante para que nos sirve para poner los datos de determinada forma para que el tipo que los recibe los pueda entender con mayor facilidad. Entonces, todas herramientas sencillas, fáciles de usar, son bastante intuitivas también, son lógicas, tienen un funcionamiento lógico. Hacen las cosas que más o menos uno pretende hacer. Si ustedes, esto también ténganlo en cuenta cuando trabajan no solo con este programa, sino con todo. Ustedes tienen que tener una pequeña idea inicial, porque cuando trabajan con un programa, tienen que tener un resultado esperado en mente. No se queden, sean críticos con los programas. Es decir, ustedes que son los que manejan el dato, digamos, cuando elaboran tablas o cosas por el estilo, con alguna herramienta de estas, ustedes conocen y ustedes tienen que esperar el resultado. Entonces, en base a ese resultado esperado, tienen que comparar lo que más o menos tienen en mente con lo que le está arrojando el programa. Se van a dar cuenta enseguida cuando hay alguna rareza. Se van a dar cuenta enseguida. Entonces, usualmente es porque uno metió un filtro de más o produjo un ordenamiento raro o algo por el estilo. Pero en general ustedes cuando trabajen con esto tengan un espíritu crítico que les permita decidir si la información que van a entregar tiene lógica o no. Bien. Entonces, vimos formato de celdas, combinación de celdas, inmovilización de paneles, filtros y ordenamientos. Y yo creo que por hoy no los voy a volver más locos. Nos queda para ver como cosas importantes. Una cosita más, que me parece que se los dije la clase pasada, pero es la justificación de por qué a ustedes les conviene trabajar con las tablas en el Excel y no en el Word. En el Word esto hubiera sido un pandemonio, poder filtrar, ordenar, achicar, agrandar, sacar de un lado, poner otro, eso te volvés loco, te lo puedo garantizar. Entonces,
¿Por qué yo les insisto, trabajen con Excel? Porque si hay necesidad de meter esto en un informe, tenemos varias maneras de hacerlo. Y es simplemente tan sencillo como seleccionar lo que yo quiero como parte del informe, botón derecho, copiar, y te vas a un Word, poné botón derecho, pegar, y ya moviste la tabla. Ya pusiste en tu informe de Word el cachito de tabla que hacía falta. Y no te volviste loco tratando de dar formato de la tabla en Word, que es bastante difícil. Entonces, así como vimos en la primera parte de la clase, trabajar con una tablita chiquita para ir agarrándole la mano al botón derecho, al menú contextual, al tema de formato, al combinar celdas, ponerle bordecitos y demás. Bueno, con tablitas chicas, vayan probando lo que pasa en copiarlas y pegarlas directamente en Word. Van a ver qué fácil que es la interacción entre los dos programas y qué sencillo que resulta ir trabajando con tablas directamente acá. Es mucho más eficiente y la resolución de fórmulas, que es para lo que uno normalmente utiliza el dato tabulado, es mucho más sencillo acá que en Word. En Word aplicar fórmula es complicado. Así que bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, yo ya los dejo liberados. Creo que ya hemos visto una buena cantidad de temas. La clase que viene, o sea, el jueves, vemos algún copiado y pegado especial que me interesa mostrarles cómo funcionaría. El menú de impresión, y ya yo voy a tratar, si no hoy, mañana, de subir un trabajo práctico que creo que con las herramientas que tienen podrían ya empezar a trabajar. Y lo que les decía, probablemente el trabajo práctico tenga este tipo de información así medio plana para que ustedes le den formita, metan alguna fórmula, etcétera, etcétera. Bien, ¿alguna preguntita? ¿Algo? Una consulta. Dime. Viste que en la clase anterior dijiste de ocultar Sí. celdas. Sí. En Excel perdemos el margen de largo y ancho. Sí. Como se hace no quiero comparar, como se hace en Word, que nosotros tenemos el ancho de página y todo. Sí. En Excel, Sí. ¿se puede hacer exactamente lo mismo? ¿O solamente con ocultar celda uno se tiene que guiar? Exactamente lo mismo no se puede. ¿Por qué no se Bien. puede? Porque en Word vos trabajás con una pantalla que es una representación exacta de la hoja en la que vas a trabajar, en la que Sí. después vas a imprimir. Entonces, los márgenes los ves. O sea, es fácil Sí. para uno darse cuenta dónde está el margen. Tanto el superior como el inferior, el izquierdo o el derecho. En Excel, ese concepto te lo tenés que sacar de la cabeza. Vos en Excel tenés que trabajar la tabla como si tuvieras una mega hoja infinita. ¿Sí? Y después, al momento de generar la impresión, ves con qué te quedás para que esa información quede clara. El tema de ocultar columnas, suponete que, mira, estás viendo ahora la pantalla. ¿Sí? Sí. Suponete que a mí lo que me preguntaron es la información de estudiantes con aprobación directa por asignatura. ¿Sí? Me voy a venir acá. Sí. ¿Qué es lo más importante que le tengo que yo decir al tipo que me preguntó? Lo más importante, si me hacen una pregunta de esa, es el nombre de la materia y la columna aprobación directa. Bien. Todo lo demás es información, ¿viste? Es un dato de color. Pero a mí el tipo lo que me preguntó es, decime, ¿cuántas aprobaciones directas tengo por nombre por materia? Entonces,
yo me tengo que concentrar en esta columna de aprobación directa y en esta materia de nombre de materia. Perdón, en esta columna de nombre de materia. Todo lo demás, si lo puedo hacer entrar en una hoja y que quede bien y prolijo, lo voy a incorporar. Y si no, lo dejo para que me pregunte el tipo de nuevo. Eso es lo que yo, lo que les decía, porque uno tiene que, viste, por ahí, el tema es encontrarle la viveza después para que la producción impresa quede bien. Claro, sí, como se ve en la Claro. pantalla, digamos. Por eso me quiero tomar casi toda la clase que viene para explicarles el menú de impresión. Para ir viendo en detalle cómo lograr una impresión que quede clara. Listo. Bueno, gracias, profe. Bien, de nada. Chicos, nos vemos. Mucha Hasta suerte. el jueves. Y nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Gracias. Chao, profe. El jueves. Adiós. Nos vemos, gracias. Chao.